Vamos a ver, ya está, ahora sí inició la grabación. Ya estamos grabando la sesión, les comunico y este, vamos a ver el tema. Ustedes están viendo la pantalla que estoy compartiéndoles, es justamente la semana número 9 que trata el tema de la globalización y también de la financiación, que se refieren a lo que se llamó en su tiempo el programa de ajuste estructural económico implementado por el Banco Mundial. Y para este tema, la actividad de aprendizaje va a ser que ustedes realicen un mapa conceptual con los diferentes conceptos del tema. Lógicamente que el tema tiene dos subtemas. Uno trata exactamente de las políticas de ajuste estructural económicas del Banco Mundial y del FMI, el Fondo Monetario Internacional, en el contexto de lo que se denomina la financiación para desarrollo sustentable. Y el otro subtema es la globalización y la administración pública, cómo se impactó eh, cada, en cada gobierno de cada país, en particular de América Latina y también de Asia, eh, cómo se impactó justamente esa administración pública por efectos de la globalización. Entonces, los objetivos de la actividad aquí marcados es que ustedes conozcan el contexto histórico de esas políticas llamadas de ajuste estructural económico que fueron implementadas por el Banco Mundial y el FMI, Fondo Monetario Internacional, en el contexto supuestamente de un apoyo al desarrollo sustentable en las economías de países emergentes. Y también como otro objetivo es que identifiquen a la globalización como un factor que impacta en la administración pública y en las políticas sociales y económicas de los gobiernos en un proceso de transitar hacia lo que se denominó desarrollo sustentable. Es decir, la sustentabilidad fue tomada internacionalmente por estas dos entidades como una forma de dominio. Lo vamos a revisar. Lo vamos a revisar. Entonces, los requisitos para esta actividad es que ustedes revisen y analicen el recurso de la semana número 9 en la que estamos trabajando, tanto en lo que es la presentación, que ahorita vamos a revisar, como el... Denme un segundo, porque... Ajá, tanto en la presentación vamos a revisar como un documento de lectura, también colocado para ustedes. Igualmente, investigar en internet todo aquello que a ustedes les parezca interesante. Y tenemos en el libro la guía temática de este misma tema en las páginas 147 a la 152, como un recurso adicional. Pero básicamente es el internet lo que puede hacer que se actualice más la información. Entonces, la tarea, la actividad es realizarla. En esta ocasión es de manera individual. Van a hacer un documento de mapa conceptual que vence el domingo 17 de julio y debe de tener justamente, debe ser, en sí van a ser dos mapas conceptuales porque es un mapa conceptual para cada uno de los subtemas. Un mapa conceptual y luego este otro mapa conceptual, porque son cosas un tanto relacionadas, pero diferenciadas en los subtemas. Entonces, avanzando, aquí están los recursos, presentación, documento de lectura. Evidentemente, la información que aparece en el documento de lectura la utilizo para formular, para hacer la presentación. Aquí llevo imágenes. Y vamos a ver que está aquí también este documento que es la rúbrica de mapa conceptual. Para calificar no hay una rúbrica, es una rúbrica para apoyar a ustedes en su tarea
Y la tarea aquí está considerada: globalización y financiación para desarrollo sustentable. Voy a abrir aquí para que veamos justamente de qué trata la tarea. Entonces, descripción de la tarea. Tenemos nosotros que hay que hacer de forma individual un documento que se llama mapa conceptual. En este documento ustedes van a incluir, para que se observe de una forma gráfica, lo que ustedes lograron aprender, lo que ustedes lograron de comprensión acerca de ese tema, ¿sí? Y el tema ya lo hemos comentado: globalización y financiación para desarrollo sustentable. Y este tema incluye dos subtemas, de modo que van a ser un mapa conceptual referente a las políticas de ajuste en el contexto de desarrollo sustentable, y otro que sea de globalización y gestión pública. Pero igualmente puedo decirles que si ustedes integran en un solo mapa conceptual todos los conceptos de ambos subtemas, igualmente va a valer. Yo les planteo que sean dos. Si ustedes los quieren integrar y lo hacen así, puede ser válido siempre y cuando incluyan todos los conceptos de ambos subtemas. Y no hay ningún problema si hacen un solo mapa conceptual. Yo planteo que sean dos. Ahora, las instrucciones aquí mencionadas, para hacer la tarea, para entregarla, lo mismo que los criterios para entregar la tarea, son los siguientes. Ya ustedes saben, la portada lleva nombre de la institución, la carrera que cursan, el escudo de la universidad, su nombre de ustedes, la matrícula, el nombre del tutor, que sería el mío, la asignatura que estamos cursando, el aula que ustedes participan, el tema, que ya lo comentamos, y la actividad, que es un mapa conceptual, lugar y fecha en la que ustedes están haciendo sus estudios. Y luego, para la introducción, es muy importante que la introducción ustedes la presenten en forma resumida, es decir, que de forma resumida escriban usando sus propias palabras, y a la vez citen información de los puntos relevantes de los subtemas que se revisan. Y no olviden incluir, ¿sí?, igualmente de forma comentada, incluir los objetivos de la actividad. Incluso no hay ningún problema si los objetivos los toman tal cual de como aparece en la presentación del tema. No hay ningún problema. Y lógicamente será una cuartilla de extensión para esa parte de la introducción. Ya después hablamos del desarrollo, que es concretamente el mapa conceptual, ¿sí? Y les he colocado un recurso en el aula que trata acerca de esta información. Aquí solo coloqué una parte de la rúbrica. Coloqué lo siguiente: para hacer un mapa conceptual se deben seguir los siguientes pasos. Primero, seleccionar los conceptos clave y seleccionar las ideas centrales, y pueden hacer ustedes una lista de esos conceptos y esas ideas centrales. Después van a agrupar formando conjuntos con los conceptos, obedeciendo a su relación evidente entre ellos. Luego, denme un segundito, por favor. Mi cielo, ¿estás bien? Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahí voy, ahí voy. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. A ver, ¿cuál?
Que luego entren descontroles cada uno. Bueno, quito el silencio. Bien, ya estoy aquí una vez más. Vamos a ubicarnos en lo que estábamos. Entonces decíamos que el siguiente paso es agrupar formando conjuntos con los conceptos y tienen que ver, entre ellos hay una cierta relación que es evidente. El siguiente paso es ordenar los conjuntos de los conceptos de forma jerárquica, desde el más general al más específico, o bien desde el que pareciera ser un poco más abstracto al más concreto. Luego habrá que representar los conceptos. Pueden utilizar óvalos, recuadros, cuadros, cualquier forma geométrica que permita visualizarlos mejor y comprender la jerarquía de los conceptos. Los más generales serán más grandes, ¿sí? O bien decidir que sea óvalo, que sea cuadro, para darle jerarquía. Y luego conectar o interconectar los conceptos mediante enlaces que bien pueden ser flechas, indicando la causalidad de uno y el otro, o la pertenencia, ¿sí? También pueden utilizar líneas sobre las cuales se pueden escribir algunas palabras de enlace que resulten necesarias, es decir, conectores. Después, comprobar leyendo ustedes mismos los enlaces como si fueran proposiciones y verificar que lo que dictan en ese momento escrito sea cierto y también sea verdadero, en el sentido de lo que se pretenda comunicar en el mapa conceptual. Y finalmente tendrán que reflexionar acerca del conocimiento y las relaciones entre los conceptos que ustedes mismos han manejado en el mapa conceptual. Esta información la van a encontrar ustedes con algo más de información en la rúbrica. Aquí en esta sección de bibliografía básica he colocado 3 documentos, es decir, desde aquí está la liga para abrirlos. Vamos a darle clic a esta liga de la rúbrica. Entonces, ya lo que les acabo de leer está considerado aquí. Déjenme ampliar el tamaño. Ok, acabo de leer esto y lo que aparece además en la rúbrica está en la página, en la hoja previa. Aquí está. Vamos a revisar esta información de la rúbrica. El mapa conceptual es una técnica de síntesis. Se utilizan esquemas o representaciones gráficas, ¿sí? Aquí generalmente, de ideas interconectadas, ¿sí? Se utiliza como método de estudio o para realizar exposiciones, y para esto hay que diseñarla utilizando 2 elementos, los conceptos clave, ¿sí? O frases cortas que se escriben de acuerdo a un orden jerárquico. Y hay que utilizar conectores o enlaces, creando así un mapa de relaciones. Entonces, el mapa conceptual comprende los siguientes elementos: conceptos, palabras de enlace y proposiciones, de, por, para, etc. Los conceptos son imágenes mentales asociadas a términos específicos para denotar una idea concreta, y son construcciones abstractas pero específicas que tienen que ver con los puntos más importantes de la temática a estudiar. Las palabras de enlace son las que nos permiten unir diversos conceptos y señalar el tipo de relación que hay entre ambos. Sirven de puentes entre uno y otro y marcan la secuencia de lectura del mapa conceptual. Las proposiciones son formulaciones verbales de una idea determinada, es decir, la puesta en relación de un concepto.
Esto quiere decir que las proposiciones se construyen a partir de conceptos y palabras de enlace como una oración. ¿Sí? Una proposición se hace entonces de esta manera. Por ejemplo, aquí tenemos las cadenas tróficas, tales como la de productores, consumidores, descomponedores. En el caso de los productores, pueden ser plantas acuáticas, las cuales producen, a través de la fotosíntesis, sus propios alimentos. ¿Sí? Los consumidores, eh, por ejemplo, los herbívoros, van a alimentarse de los productores. Cuando estos mueren, su materia orgánica muerta es utilizada por los componedores. De esta manera hay una forma de establecer la información y poderla estudiar y poderla explicar. Ahora, si ustedes quisieran además colocar alguna imagen, pues simulando igual como si fuera un mapa mental, lo pueden hacer si quieren, ¿sí? Se puede hacer una interrelación entre un mapa conceptual y un mapa mental para tener mayor ejemplificación. No es obligado, ¿eh? Con los puros textos es suficiente. Bien, entonces ahí tienen ustedes la posibilidad de enlazar desde la tarea ese documento para ampliar lo que yo les coloqué sencillamente de cómo hacer un mapa conceptual, que está aquí y que lógicamente está en el documento. Especificaciones para el texto del documento. Bueno, ya lo saben ustedes, la letra es tipo Arial, tamaño de letra es de 11, aunque probablemente para el mapa conceptual no puedan ocupar estas especificaciones, no hay ningún inconveniente, pero sí úsenlas para lo que es la introducción y conclusiones. Entonces todo está aquí, ustedes ya lo saben, ¿sí? En el caso, por ejemplo, el mapa conceptual es una cuartilla por subtema y quien logre hacerlo, integrarlo en una sola, cosa que no recomiendo, la verdad, no recomiendo porque se va a hacer este, muy compacto, muy compacto. Entonces, finalmente vienen las conclusiones, ya ustedes saben que una vez que analizan los subtemas, tienen que emitir sus conclusiones al respecto. Y estas conclusiones pues deben reflejar lo que aprendieron, deben reflejar lo que comprendieron y desde luego tienen que hacerlas con sus propias palabras, sin copiar y pegar de otros textos. También es una cuartilla de extensión. Y para este trabajo cuentan ustedes con dos recursos y la rúbrica. Esta ya la abrimos. Vamos a abrir el documento de lectura porque es un texto que ustedes pueden ocupar para acceder a la información. ¿Se ve bien ahí el tamaño del documento? ¿Alguien que me diga si se ve bien? ¿Está bien? Excelente. Entonces, en este documento ustedes van a encontrar la información que igualmente he colocado en la presentación, pero aquí en concreto hay ciertas palabras y frases que tienen un hipervínculo. Ese hipervínculo ustedes lo pueden abrir, acceder en el internet y obtener más información del tema. Entonces, para el caso del primer subtema, que se refiere a políticas de ajuste en el contexto sustentable, aquí tenemos esta información, ¿sí? Y ahorita vamos a revisar, pero en presentación. Es mucho más práctico. Entonces, aquí aparece una liga. Aquí está en inglés, aquí está en español. Se refiere a políticas crediticias de ajuste por un crecimiento sostenible. Ese es el documento al que se puede ligar en esta parte del texto. Y luego tenemos otra liga acerca de la conferencia de Río del 92. Y otra liga más acerca del informe TIRAD sobre préstamos para el ajuste estructural. Y otro documento más en el que aparecen las protestas del público
que fueron referidas a los impactos negativos de esos programas de ajuste estructural. Ahorita vamos a hablar de ellos. Y aquí está la liga de esos programas de ajuste estructural, ¿sí? Hechos por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Y aquí hay una liga más acerca de las operaciones del Banco Mundial. Y luego para el subtema, globalización y gestión pública, aquí aparece justamente unas ligas referidas a ese proceso de globalización. Quiero decirles que ya actualmente en este 2022 y un poquito hacia atrás, ya la globalización está siendo considerada como algo que está pasando ya de aplicación en el mundo. Actualmente se vuelve otra vez a ser naciones soberanas, naciones interdependientes, pero no globalizadas. Es decir, la soberanía nacional vuelve a tomar fuerza y tiene que ser practicada, dejando de lado lo que es la globalización como una manera de haber sido impuesta una política desde el exterior, desde el Banco Mundial, hacia los países. Es decir, tiene que volver a tomarse la soberanía y la independencia de cada país y desde ahí partir a hacer acuerdos y tratados bilaterales o multilaterales en materia económica, en materia comercial. Entonces, no hay que olvidar que la política no se debe de dejar de lado por parte de los gobiernos. No se puede un gobierno dar esa mala práctica, más que el lujo, esa mala práctica de dejar su propia, su propia, su propio deber que lo marca la Constitución, de regular las situaciones económicas, sociales, políticas, ambientales, económicas del país. No se puede dejar de lado por aceptar la globalización. Eso ya pasó. Y hay que retomar la soberanía y hay que hacer lo propio. Hay que buscar también la soberanía y hay que buscar la independencia, sin dejar de tener cooperación para el desarrollo. Eso no se puede omitir. Bueno, entonces aquí también tenemos más ligas acerca de mercados, tecnología y comunicaciones, acerca de la OCDE u OCDE, como ustedes le quieran pronunciar, acerca de la OMC, Organización Mundial del Comercio, y también una comisión para desarrollo sustentable de Naciones Unidas que se creó para poder dar apoyo a los países y su búsqueda de desarrollarse dentro del tema de la sustentabilidad. Y finalmente, los foros internacionales donde se discute ese impacto de la globalización sobre el medio ambiente. Entonces aquí tienen ustedes la información. Aquí está otra liga acerca de una organización que es económica para América Latina. Es muy importante esta organización. Estuvo una mexicana a cargo de ella, ya acaba de terminar. Muy buen trabajo de Alicia Bárcenas. Y aquí continúa para ustedes esta información de los impactos de la globalización. Y este documento tiene también un recuento de los impactos y aquí aparece una información que se llama la carrera hacia el fondo. En inglés es Race to the Bottom y se refiere a una situación competitiva en la que en algunas naciones los costos laborales son menores. Entonces, el capital se orienta hacia esos países. Por ejemplo, China, en un tiempo del siglo anterior, tenía muy bajos salarios para sus trabajadores y entonces la inversión internacional se orientó hacia China para la producción. Pero el gobierno chino también tuvo la audacia de aumentar los salarios para los trabajadores y de aumentar la producción. Entonces, ahora China es una potencia mundial económica
y los trabajadores ya no ganan lo que ganaban antes, ahora están muy bien pagados. En el caso de México también tomó esa misma modalidad, pero en nuestro país solamente hasta este sexenio ya se tomó el trabajo de regular el salario, y ya entonces se está aumentando el salario, ya se aumentó de hecho el salario, y de esa manera se trata de resarcir todos esos años en los cuales se decía que si aumentaba el salario iba a aumentar la inflación, cosa que es totalmente incorrecta. La inflación depende mucho de los costos de los energéticos. Mientras se tenga un control de los energéticos, como el petróleo, como la electricidad, no hay inflación. Entonces, el gobierno mexicano de este sexenio está trabajando al respecto, aumentó los salarios y está controlando la inflación. En nuestro país tiene menor inflación en energéticos que Estados Unidos, aunque tiene mayor inflación en alimentos. Entonces, esa situación que comentábamos, de Race to the Bottom, esto, Race to the Bottom, es justamente darle acceso a inversiones extranjeras, pero controlando el salario. Y eso ya en nuestro país no se permite, se está aumentando el salario y igualmente se está buscando generar empleo a partir de la misma inversión del gobierno, con recursos propios. Eso es lo más importante, recursos propios. No se pide prestado para trabajar ni para producir. Ya la refinería de Dos Bocas recientemente inaugurada, la parte que sería estructural, ya nos está demostrando que se puede con recursos propios producir trabajo. Muchísimos empleos, creo que fueron más de 30,000 empleos los que se hicieron en esa refinería. Ahora tiene que pasarse esos trabajadores a otra, mm, a otra área que sería el tren transísmico. Así que los recursos propios de este gobierno están logrando invertirse de modo que se generen empleos, se reduzca la crisis de empleo, se aumentan los salarios y todo va marchando bien. Al final del documento aquí tenemos las referencias, todas tienen ligas, así es que con gran posibilidad de que ustedes amplíen la información usando las ligas. Voy a regresar y vamos a revisar la presentación, que sería nuestra forma habitual de hablar del tema. Entonces, hasta aquí lo revisado de lo que es la tarea. ¿Tienen alguna pregunta que hacer? ¿Los escucho? ¿Alguien quiera preguntar algo? Vamos a ver si alguien escribió en el chat. No, maestro, todo ¿No? está muy claro. Bueno, entonces, ya que todo está entendido, vamos a ver concretamente la información y discutir un poco al respecto. Todavía tenemos 20 minutos, así es que vamos a aprovecharlos y vamos a abrir aquí la presentación. Recuerden, quiero ser muy enfático, que en la tarea, o por decirlo así, en lo que es la tarea, ¿sí? Les he colocado las ligas para acceder a los recursos, el documento de lectura que acabamos de cerrar y de presentación y la rúbrica. Entonces, vamos a abrir ahora otra vez el de presentación para hablar concretamente de nuestro tema, pero de una manera en la cual se presentan también algunas imágenes que puedan ayudarnos. Entonces ahí está para ustedes presentada el tema, los dos subtemas, y vamos a ver de qué trata todo esto. Objetivos ya los comentamos, y es importante que ustedes al finalizar la actividad regresen a los objetivos y se fijen si se pudieron cumplir a través de realizar la actividad. ¿Sí? Entonces, muy importante, para mí es muy importante que ustedes al finalizar su actividad
retornen a los objetivos y vean si se cumplieron. Para empezar, yo les pido siempre que los coloquen dentro de la introducción, ¿sí? Copiar y pegar, vale, pero comentarlos, mucho más valioso. Hay quienes lo hacen así, comentado, y me parece muy bien en sus trabajos, muy, muy bien. Pero de lo contrario, se pueden tomar, copiar y pegar. Lo que importa para mí es que no se descuide, que hay que cumplir siempre objetivos en todo lo que se hace. Bueno, avanzando en la revisión y ya comentando que tenemos dos subtemas, aquí hay una imagen, por ejemplo, en la que se ven las empresas dentro de los países, cómo se van. Claro, no es exactamente así, pero es una forma de ejemplificar cómo en el mundo las empresas han tomado una gran ocupación, un gran posicionamiento y tiene mucho que ver con el crecimiento económico. Recuerden que el crecimiento económico es fundamentalmente una, un objetivo de todas las empresas, pero para los países, para los gobiernos, su nación, su población, lo más importante es el desarrollo. Es decir, que la economía realmente les quede a la sociedad, que es justamente la fuerza de trabajo. Es decir, si un gobierno permite la inversión extranjera, pero no regula esa inversión y no permite que, o no hace, así es, que no hace que sus trabajadores, su nación, accedan a mejores salarios, evidentemente que ellos van a estar trabaje y trabaje y trabaje, pero no van a tener un ingreso que les permita mejorar su condición económica. Así que el crecimiento no es lo mismo que el desarrollo. Y si el gobierno, en particular, no regula la actividad comercial, no regula la economía, y no hace por generar recursos públicos a través de la recaudación de contribuciones de impuestos de las empresas que deben de pagar impuestos en su país, en el país, y no lo hace el gobierno, entonces no va a tener dinero para poder hacer programas sociales. Ustedes acaban de revisar en la semana anterior en el foro de discusión justamente estos temas de cómo el gobierno federal en nuestro país está haciendo programas sociales justamente para beneficiar a las personas habitantes del país. Y todas las empresas deben pagar sus impuestos. En nuestro país era muy común que no pagaran impuestos, incluso se los devolvieran. O no los pagaban, se los condonaban, o bien pagaban y se los devolvían. Bueno, entonces la cuestión aquí es que las empresas están de modo transnacional, y a través del Banco Mundial se logró hacer una globalización, ¿sí? reduciendo, reduciendo no solamente la gestión pública, sino la administración pública. Así que, y es tremendo decir que la administración pública haya sido rebasada por la globalización. Ahorita vamos a ver más detalles al respecto. Claro, claro, todo esto está amparado sobre una base internacional de la cumbre segunda de medio ambiente sobre desarrollo que fue realizada en Río de Janeiro en el 92. Entonces se tomó como apoyo esa situación para darle importancia a la globalización y reducir la gestión pública, la administración pública de los países en el mundo. Vamos a ver cómo lo hicieron. ¿Sí? Vamos a revisar en primer momento que hubo ciertas políticas de ajuste estructural. Posiblemente ustedes puedan recordar que en sexenios pasados siempre se habló de que había que hacer ajustes estructurales en la economía del país. Pero esto no era una decisión del gobierno en turno, sino era una decisión del Banco Mundial
y del Fondo Monetario Internacional para que en los países en donde se iban a realizar préstamos para que hicieran un desarrollo y fuera sustentable, con esas políticas de ajuste estructural se podía tener cierto control y dominio referente a esa nación. Vamos a ver lo que aquí tenemos. Existe un vínculo entre el desarrollo sustentable y el programa de ajuste estructural de la economía del Banco Mundial. Nótese, es el Banco Mundial, pero los gobiernos en turno, estamos hablando de Peña Nieto por atrás, hasta de la Madrid, ellos tomaron las políticas del Banco Mundial para incorporarlas a los que se supone que eran planes nacionales de desarrollo, pero en sí no eran nacionales, eran planes de desarrollo basados en políticas de ajuste estructural económico del Banco Mundial. Es decir, del 82 al 2018, 2018 tuvimos gobiernos y gobernantes que, que no hicieron lo que era propio para el país, sino se basaron en políticas estructurales del Banco Mundial. Ni siquiera hicieron un plan de desarrollo nacional, como ahora sí lo tenemos. Entonces, volviendo al tema, hay un vínculo entre estos programas que están basados en declaraciones conceptuales y en estrategias del Banco Mundial. De modo que este Banco Mundial ha desempeñado y quiere seguir haciéndolo, eh, un papel en la configuración, ¿sí?, de políticas, en la instrumentación de esas políticas y también de coordinador de esos programas de ajuste en los países emergentes, ¿sí? Por ejemplo, hablamos de Latinoamérica, Asia y África. Entonces, los elementos que se incluyen en esos programas de ajuste eran los siguientes. Primero, que la producción y el crecimiento de esos países que iban a recibir un financiamiento tenía que estar orientado hacia afuera. ¿Qué significa esto? Que básicamente esos países debieran ser exportadores de materias primas. Puede llamarse petróleo, puede llamarse cultivos agrícolas, puede llamarse maquila, pero todo está orientado hacia afuera. Es decir, que se produzca aquí, pero que se tenga que exportar materia prima, se exporte y se compre después productos terminados. Segundo, que había que permitir que el sector privado se expandiera y fuera la fuerza impulsora de un proceso de crecimiento. Pero recuerden, el crecimiento que hablamos es beneficio para las empresas privadas. Así es que apoyar el crecimiento de las empresas era una política establecida. Por esa razón, en nuestro país, después del tiempo de los años 70, 40, 70, que tuvimos un gran crecimiento económico, pero claro, tampoco estuvo orientado al desarrollo, pero era un crecimiento nacional, era nacional. Ya después se cambió eso nacional por algo que fuera del extranjero. Entonces, la otra política era la eliminación de barreras, ¿sí? Es decir, que no hubiera aranceles, que no hubiera control, que no hubiera impuestos a la entrada de capital internacional. Es decir, que pudieran entrar capitales y no se les pudiera cobrar ningún tipo de impuesto al respecto. Y además de eso, de dinero y de empresas, había que permitirles darles facilidades fiscales, facilidades económicas y facilidades de espacio. ¿Y qué hablo de espacio? Hablamos de que se podían constituir empresas en cualquier parte del país donde fuera beneficio para ellas.
con un impacto ambiental y con un impacto social que jamás iban a pagar, que jamás pagaron, porque no había una regulación de parte del gobierno. Luego tenemos otra política que era disminuir el papel regulatorio del Estado en aspectos económicos. Es decir, que no tuviera que ver el gobierno de la nación, nada que ver con la economía, que se dedicara básicamente a servirles a las empresas y a los capitales eh, las mejores opciones para invertir en nuestro país y desde luego sacar sus recursos económicos cuando quisieran. Es decir, esta forma de trabajar en nuestro país era una forma totalmente abierta, abierta y expuesta porque no había una regulación de parte del gobierno, no se permitía eso, había que abrir todo las riquezas naturales de nuestro país para fundamentalmente, aquí está, orientarlas hacia el exterior y permitir que entren empresas, permitir que tengan un crecimiento, pero que no obligadamente hubiera un desarrollo para la sociedad. Otra política era eliminar las regulaciones en lo que respecta al mercado laboral. Es decir, todo lo que teníamos de conquistas laborales en nuestro país, estamos hablando de derechos laborales, de trabajar de corrido, no partir los horarios, de recibir todas las prestaciones. Eso había que eliminar, esas conquistas sindicales, había que eliminar los sindicatos y había que reestructurar los mercados laborales. Es decir, habría que revisar los salarios y no moverlos para nada. Es decir, no aumentar el salario para que las ganancias del capital, los capitalistas, fueran siempre hacia arriba y entonces no habría un desarrollo. Por esa razón, estas políticas de ajuste estructural, que muchos se dijeron en nuestro país por los políticos de entonces, eran básicamente el operar las políticas del Banco Mundial. Vamos a avanzar. Y aquí tienen ustedes en dos diapositivas, esta y la siguiente, 10 lineamientos que se denominaron consenso de Washington. Washington por ser la ciudad importante en Estados Unidos del gobierno, y consenso porque hubo una cierta integración de los políticos del Banco Mundial y el FMI para poder delinear las políticas de ajuste estructural. Y la primera era una disciplina fiscal. Esto es algo conveniente de hacerlo siempre, ¿sí? Es decir, que no haya déficit fiscal, que el gobierno no gaste más allá de lo que le ingresa. Es decir, no hacer solicitudes de préstamos, simplemente que con lo que se ingresa, trabajar. Pero fíjense ustedes, si lo que se ingresa se devuelve, si lo que se ingresa no se cobra, es decir, se condona, ¿cómo? ¿Cómo puede haber una disciplina fiscal? ¿Cómo puede hacerse que el gobierno tenga recursos y mucho menos deficitarios si no hay un cobro de impuestos? Y entonces se habla también de presupuestos balanceados. Actualmente este gobierno que tenemos ahora sí está teniendo una disciplina fiscal seria, formal, no ha pedido préstamos, está trabajando con recursos propios. Afortunadamente se está levantando dos empresas fundamentales para nuestro país, que son Pemex y la CFE, y se está logrando justamente tener mayores ingresos. Por ejemplo, la refinería que se acaba de inaugurar nos va a ayudar
más aparte la de Deer Park. ¿Alguien sabe acerca de una refinería en Estados Unidos que se llama Deer Park? ¿Alguien ha oído de ella? Deer Park, refinería Deer Park. ¿Alguien que me diga que sí? ¿No? Sandra, ¿no? Bueno, hay una refinería en Texas que se llama Deer Park. Esta refinería se construyó en los tiempos de Salinas de Gortari y Pemex invirtió en esa refinería 49%, pero desde el 92, no recuerdo bien el año, en adelante, no ha habido un solo peso de ingreso o dólar de ingreso para Pemex, para México, por esta refinería. Y el año pasado vendieron refinerías y el presidente López Obrador les planteó a Shell que si le vendían a México, a Pemex, Deer Park, lo tomarían porque ya eran dueño Pemex de 49%. Entonces Shell aceptó la propuesta y finalmente se hizo la compraventa y ya Deer Park está generando para nuestro país gasolina y diésel y está generando recursos económicos, de modo tal que lo que se pagó por esa refinería el año pasado ya se recuperó. Ya se recuperó y hay excedentes. Y ahora que está el precio del petróleo alto, igual hay excedentes. Y ya se repartieron a los estados de la República esos excedentes y aún hay en nuestro país, parte de Hacienda, 30,000 millones de pesos ahí disponibles para inversión. Es decir, sí, sí se aplicó disciplina fiscal en este gobierno, pero se hizo que pagaran los que no pagaban. Se hizo, ya no se decondonan impuestos, ya no. Es decir, ahora los ingresos son reales y son para el uso de todos los mexicanos. No se permite evasión de impuestos, no se condonan impuestos y se está revisando que los impuestos este, sean menos a devolver, ¿sí? Porque es un tanto ilógico que si pagas impuestos, luego te los devuelvan. Bueno, pero bueno, eso es cuestión de la ley, del SAT, ¿sí? Y reglamentos del SAT. Bueno, la segunda cuestión consensada era que la inflación tenía que ser algo controlado, ¿sí? Y siempre argumentaron que si se aumentaban los salarios, la inflación iba a aumentar, pero no estaban considerando que los energéticos aumentaban de precio y eso generaba justamente una inflación, ¿sí? Entonces, en esta política se suponía que todas las crisis tienen que ver con la deuda, ¿sí? Crisis de la deuda. Y eso tiene que ver con una falta de disciplina fiscal. Luego la siguiente era prioridades en el gasto público, es decir, no aumentar, sino reducir el gasto público. Díganme ustedes que hicieron su foro, si encontraron programas sociales en este gobierno federal, alguien que me diga, no he revisado los foros, pero alguien que me diga si encontró programas sociales y cuáles. Bueno, había que investigarlos para entrar al foro. Ok, ándale, ya está ahí. Adriana lo dice. ¿Y Sandra? Sandra, ¿quieres Sí, comentar? también, ¿También? en cuanto a salud, en cuanto a las becas. Excelente. Ok, entonces estamos hablando de que ahora en nuestro país no, no se reduce el gasto público, al contrario, se aumenta el gasto público. Y digan ustedes, ¿han observado que se ha generado crisis por esa cuestión? ¿Hay alguna crisis derivada del gasto público aumentado
en beneficio de la población. En algún periódico, algún noticiero, que si lo dicen es falso, pero si no lo dicen es porque están conscientes de que esto es verdad. Bueno, entonces, siguiente punto, reforma tributaria, ¿sí? Y esto es una contradicción, ¿sí? Porque disciplina fiscal implica que no se gaste más de lo que ingresa, y lo que ingresa tiene que ver con lo tributario. Entonces, lo que se pretendía en cada gobierno anterior era aumentar siempre impuestos, siempre. Ese impuesto que se inventó Calderón, que se llama IEPS, dio al traste con muchas empresas, con muchos negocios, y aún se mantiene el IEPS, pero el IEPS se cobra sobre todo en gasolinas, en refrescos, en helados, en cervezas y demás. Pero en el caso de las gasolinas, el IEPS no se está cobrando, se está subsidiando. Por eso no se aumenta, el costo de la gasolina. Y entonces se está controlando justamente la inflación a través de subsidiar ese impuesto. Impuesto que, les digo, es una especie de innovación errónea del gobierno de Calderón. Fue una cosa tremenda ese impuesto que se sacaron de la manga, el IEPS, y ahora nos está cobrando para el caso de la gasolina. Bueno, entonces, aumentar impuestos es algo que se dijo que no se iba a hacer en este gobierno, y no se han aumentado impuestos ni creado impuestos nuevos. Simplemente lo que se hizo fue cobrarles a todos aquellos que no pagaban, simplemente. Y se hizo un gran control de parte del SAT de empresas factureras. Las factureras son empresas que hacen nóminas falsas, y de esa manera se supone que pagan impuestos sin pagarlos, deducen impuestos. Entonces son factureras que están bien fiscalizadas, que ya no se permite, e incluso se está recuperando muchísimo dinero que se desviaba vía factureras. Entonces, la reforma tributaria no es obligadamente generar más impuestos, sino hacer que los contribuyentes en verdad sean contribuyentes. Y esa contribución permite al gobierno aumentar el gasto público. Muchos de los empresarios que no pagaban impuestos ahora lo hacen a sabiendas que no se queda el gobierno en turno con ese dinero, sino que lo hace inversión en gasto público. Por ejemplo, las vacunas del COVID. ¿Alguien pagó por una vacuna de COVID? ¿Alguien de aquí de ustedes no tiene vacuna de COVID? Pero los que la tienen, ¿pagaron por ella? No. No, 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 no. Y para poder comprar las vacunas había que hacer gasto público. Entonces, de todos los ingresos del gobierno se han destinado para el gasto público. Y eso ha hecho que en México al menos la pandemia esté bastante controlada. No se ha terminado en el mundo. Y además el virus va a estar cambie, sin problema para el virus. Va a estar mutando. Así que va a haber diferentes COVID, diferentes. Aún no se acaba esto, pero está controlado. Entonces, la siguiente, por ejemplo, tasas de interés, ¿sí? Se determinan por el mercado, ¿sí? Segundo, tasas de interés que sean positivas para incentivar el ahorro. ¿Qué significa esto? Positivas, incentivar el ahorro, que sean altas. Los que tienen capital, ¿ustedes creen que prefieren invertirlo o prefieren colocarlo en los bancos para generar más dinero? Si tienes 1 millón de pesos, quisieras invertirlos o en el banco ponerlos tranquilamente y que te generen una alta tasa de interés y sin ningún problema para ti generar más riqueza. Nada más pasan los días y eres más rico, y eres más rico, y eres más rico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hablaban de aumentar tasas de interés. Actualmente el Banco de México aumentó la tasa de interés a 7.5, creo,
Y el presidente es respetuoso de la independencia de ese Banco de México y les dijo que lo que tendrían que hacer en todo caso el gobierno y su nación era aumentar la productividad. Y justamente el problema que tenemos en México es que nuestra inflación está ubicada sobre todo porque se importan muchos alimentos se importan, frijol, maíz, harina de trigo, maíz amarillo, se importan. Entonces hay que ser autosuficientes y hay que ser productivos para reducir la inflación. Es decir, aumentar tasa de interés es una opción que tiene el Banco de México para supuestamente controlar la inflación, cosa que es totalmente adversa, pero son políticas que ellos ejercen para control de inflación. Falso, falso, pero hay independencia con esa entidad de gobierno. No debiera hacerlo, pero bueno, así es. Luego, el tipo de cambio debe ser competitivo para promover crecimiento de exportaciones. El tipo de cambio, estamos hablando de que lo competitivo es que tengas un tipo de cambio que le permita a los países del extranjero que tu moneda cueste menos para que puedan ellos conseguir más acá. Entonces, son frases que se llaman eufemísticas, que son mentiras puestas como verdades. Bueno, siguiente 7, política comercial. Se habla entonces de liberalizar las importaciones. Esto quiere decir que no se cobre ningún impuesto por las importaciones, ¿sí? Es decir, que si en México se produce algo, pero en el extranjero también, y se importa sin ningún tipo de arancel, te va a competir, te va a competir. Y entonces lo que se produce en México va a tener un costo mayor que lo que se compra importado. Así pasó con la leche, con la carne en nuestro país, con el huevo. Entonces dejó de apoyar la producción para apoyar las importaciones. Siguiente, una inversión extranjera directa, ¿sí? En nuestro país esto no era permitido. En los años del 70, del 82 para atrás, esto no era permitido. Llegaron los neoliberales de la Madrid para empezar, siguiendo por Salinas de Gortari, etcétera, y cambiaron la constitución y permitieron la inversión extranjera directa. Entonces liberalizaron los flujos financieros externos, ¿sí? Y hubo en esos años mucha inversión, pero de tipo especulativa, en la cual se invertía en la bolsa, se invertía en los bancos, pero cuando querían lo sacaban su dinero y entonces nos dejaban sin dinero y con deuda. Luego tenemos la política de privatizaciones. Se considera que la privatización de las empresas que son del Estado, ¿sí?, constituyen una fuente de ingresos de corto plazo para el Estado, ¿sí? Y eso no tenía lógica, o sea, eso no era importante. Siguiente, que la empresa privada es más eficiente que el estatal. Esas ideas las vendieron muy tremendamente en nuestro país en los años de Salinas de Gortari. Y se privatizaron empresas mexicanas que eran de la nación, propiedad de la nación, no del gobierno. Estamos hablando de ferrocarriles, de Fertimex, de Pemex, de CFE, todavía no lo tocó, pero estaban en a punto de. Entonces, todo esto que hicieron de privatizar incluso la salud y demás, la educación también, dio al traste con todo lo que el gobierno en México, el Estado mexicano, había logrado en los años. ¿Sí? Por esa razón, este periodo que se llama, que en el mundo entero se llamó neoliberal, en nuestro país era más parecido al neoporfirismo. Es decir, el porfirismo dejó que entraran los capitales extranjeros y era lo contrario a lo que hacían los liberales en el tiempo de Juárez y de Tejada. Entonces, por último, tenemos una desregulación. Esto implica, ¿sí?, una forma de promover la competencia
a través de quitar la regulación, es decir, que no intervenga el Estado para nada en el comercio ni en las cuestiones de políticas monetarias, de regular, permitir que el mercado haga su trabajo, genere ingresos, genere crecimiento, sin importar el desarrollo. Nótese, si nosotros revisamos lo que ya dijimos, de que el gobierno tiene que aumentar el gasto público, tiene que ser disciplinado fiscalmente y tiene que aumentar sus ingresos vía impuestos sin hacer más impuestos, sin aumentar impuestos, sino haciendo una grabación real de las empresas, entonces tendría para justamente aportar en el gasto público social y favorecer el desarrollo social y económico de la nación, no solamente el crecimiento económico de las empresas, como está marcado aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo acabo de leer y ya lo perdí. Ah, es que está acá arriba, perdón. Aquí, ¿sí? Esto. Que el crecimiento esté orientado hacia afuera. Es decir, que la riqueza salga de nuestro país. Así como salió el oro, la plata, minerales, todo el tiempo de la colonia y el tiempo del gobierno neoliberal, igual siguiera así. Ya eso ya cambió. Ya incluso el litio no se va a permitir que se explote más que por empresas mexicanas. Se va a constituir una empresa mexicana para explotar el litio. Ya no se va a permitir que se extraigan de nuestro país más riqueza. Todo tiene que ser para los mexicanos. Y eso es poco a poco, poco a poco. Son 7:43. Hay más información, ustedes pueden revisarla con tiempo en la, en las láminas, ¿sí? Para que para que lo hagan en estos días y luego ya hagan su tarea. Preguntas de cualquier tipo referente al tema, por favor, los escucho. No, todo claro, profe, gracias. Muy bien, gracias, Sandra. ¿Alguien más quiere comentar algo? Jessica. En cuanto al trabajo, ¿hay algún detalle si lo entregamos en PowerPoint? Vamos a ver qué dice aquí. No lo especifiqué, ¿verdad? Pero déjame revisar. No, no habría problema al respecto. No, para nada. No creo. Puede ser en PowerPoint, puede ser en Word, puede ser en PDF. No hay problema al respecto. No especifique ese detalle. No, sin problema. Lo pueden hacer como ustedes lo tengan. Muy bien, sí, claro que sí, Obed. Muy bien. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Sé que tienen clase, adelante, porque tienen que irse a su clase siguiente. Por último, esto va a quedar grabado aquí en el video para quienes lo revisen luego. Tenemos 2 actividades más para ustedes que pueden realizarla. Una es para regularizar su calificación, es hacer un ensayo de los temas que ya revisamos. Aquí aparece la rúbrica de ensayo, de qué trata. Y ese ensayo
es de los temas que ya comentamos del inicio del curso. Aquí están. Y con este trabajo, todos aquellos quienes quieran asegurar su pase del curso, lo pueden hacer. ¿Sí? No importa que pudiera ser que vayan muy bien con las tareas. Si alguien quiere hacerlo, lo puede hacer. Pero sobre todo, aquellos compañeros que no hicieron su examen parcial por alguna razón, ¿sí? O bien que estén faltantes entregar actividades, o bien que estén observando que tienen un promedio bajo, ¿sí? En este caso, solo vamos a pensar en el examen y que no hayan hecho actividades, porque como falta calificar, no pueden saber si el promedio está bajo o si no, pero al menos saber que no hicieron el examen o que sacaron reprobatorio, menos de 7, o bien no han hecho actividades totales en la actividad, les conviene regularizarse con esta actividad. Otra opción que tienen para generar calificaciones mejor es hacer un video que va a generar para ustedes puntos extras. ¿Qué significa esto? Bueno, que ustedes, utilizando su presentación que hicieron del tema, la problemática ambiental, utilizando esa presentación, hagan un video platicando al respecto, ¿sí? Van a hacer una introducción al tema, explicar las conclusiones de la actividad y van a demostrar que manejan los conceptos del curso. Entonces, en este video ustedes pueden lograr igualmente puntos extra. Aquí está lo que es la tarea del video. Y acá arriba tenemos lo que es la tarea para regularización. Entonces, dándole clic, ustedes pueden encontrar todos los detalles referente a cómo regularizar su calificación, cómo hacerlo, ¿sí? A través de ese ensayo. Yo les digo una cosa, que he tenido alumnos de otros tetramestres que han ocupado estas opciones y ya de antemano, aún antes del examen final, ya están aprobados. Simplemente hacen el examen final. Si sacan 8, por ejemplo, les va a aumentar todavía más. Y ellos sacan 10 en promedio al final del curso, porque ocuparon estas dos posibilidades. O bien ocuparon al menos una de las dos. Ustedes analícenlo, piénsenlo, revisen la información y hagan lo que más les convenga. Yo les digo una cosa, y es cierta, les convienen las dos, ¿sí? Porque aseguran por completo su aprobación. Sobre todo para aquellos que saben que en el examen están por debajo de 7. O bien que han tenido problemas para entregar actividades también. Entonces aprovechen esta oportunidad que da la universidad para poder aumentar su promedio y pasar su curso. ¿Sí? Es una buena oportunidad, la verdad, se los planteo. Y bueno, son cosas que ustedes ya revisaron en el curso, esto ya lo vimos. Pues hacer un ensayo de esto es una cosa muy simple, vamos a ver por qué. Un ensayo es una forma de que el que escribe va a poder reflexionar, va a disertar, incluso va a analizar o evaluar ese tema, esos 5 temas, y van a escribir al respecto sus opiniones de esos temas. Entonces, el ensayo implica una introducción en donde ustedes colocan los conceptos que van a tener que dialogar en ese ensayo. Y van a colocar las ideas más complejas, ¿sí? de este tema, y luego van a hacer una cierre o conclusión que va a tener sus interpretaciones de lo que ya ustedes leyeron, revisaron del tema. Entonces, es una forma muy sencilla de darse cuenta de lo que se aprendió y obtener una calificación que vaya abonando a que puedan aprobar el curso. Les digo,
quien hace estos trabajos, antes del final ya está aprobado. Repito, antes del final ya está aprobado. ¿Por qué les digo esto? Vamos a ver lo siguiente. Ustedes saben que aquí tenemos nosotros, al principio de nuestra aula, las ponderaciones. Y ustedes saben que todo lo que trabajan de actividades y foros va a contar 3 puntos en total. Si sacaron 10 en todo, tienen 3 puntos. Ahora, el examen parcial, si sacaron 10, tienen 3.5 puntos. ¿Cuánto suma aquí? Suma 6.5. No es suficiente. 6.5 no es suficiente para aprobar el curso. Necesitan presentar el examen final. Si sacan 10, tendrán 3.5 más y en suma obtendrán 10. Y yo les digo, los que hacen regularización y los que hacen el video, además de tener una ganancia en sus actividades, que pueden ser 2 puntos, 1.5, el examen parcial pudo haber sido 2 puntos, ¿sí? Pero sumando eso, más las actividades de regularización y de puntos extras, antes del parcial ya tienen más de 7. Es decir, técnicamente han asegurado su pase al siguiente tetramestre de esta asignatura, por lo menos. Y claro, para cada asignatura. Entonces yo les insisto en que lo revisen y lo puedan ustedes ocupar y logren tener asegurado su pase de la materia. Una compañera me escribió por mensaje que le explicara yo al respecto de estas dos cuestiones y ya le contesté que yo le recomiendo que haga las dos porque es como va a tener asegurado su pase al siguiente tetramestre. Y así lo pueden hacer para cada una de sus materias sin ningún problema. Entonces, esto va a quedar grabado en el video para los que no pudieron entrar a clase o tuvieron que irse antes de que termináramos de hablar al respecto. Entonces, hasta aquí dejamos la sesión. Nos vemos el próximo lunes a las 6:30. Y vayan a su siguiente clase, que ya están esperándolos ahí sus profesores. Cuídense, nos Muchas vemos. gracias, maestro. Al contrario, Jessica, cuídense, que estén muy bien. Gracias. Sale, muy bien, Sandra.